esta información que le presentábamos al inicio de la edición central y estas imágenes, atención, que desbarata por completo la versión de Adrián Villar, de lo que sucedió luego que atropelló y le causó la muerte a la deportista Lisette Marzano y huyó del lugar. La versión era que entró en shock y fue a una clínica y se internó, y que se supone que ahí le hicieron el dosaje etílico. Versión que nunca ha probado tampoco su abogado, porque no ha mostrado ningún documento en qué clínica fue internado. Pero lo que prueban esas imágenes es que efectivamente este joven no estuvo en shock y no se internó en una clínica, porque aparece en el Parque Ugarte, a tan solo 10 cuadras donde ocurrió el atropello en San Isidro, y se reúne ¿con quién? Con este joven, por lo cual podría ser acusada de encubrimiento. Y luego se ve a dos personas más que se unen a este grupo. Dos personas más que llegan hasta este parque, se saludan, ahí se ve que el joven no está en ningún estado de shock, se saludan y todos conversan. Esto sucedía mientras que Lisette Marzano luchaba por su vida en un hospital luego del atropello, luego que este joven la atropelló y la dejó allí tendida en la pista, y luego que personal de Serenazgo y bomberos la trasladaron hasta un hospital. ¿Quiénes son estas parejas? Este señor de polo naranja y esta joven. Luego Adrián Villar cruza la pista y entra a la casa de estas personas. Muchísimo aquí, muchísimo por investigar. Atención, a este joven no se le detuvo y no hubo orden de detención preliminar, y eso es algo que, según la fiscal, dice que ahora recién se ha pedido. Más información con nuestro compañero Alejandro de la Fuente. Alejandro, contigo. Así es, Marisol, y es muy importante el factor de la periodista Maricel Linares, a quien se le ve en las imágenes apoyando a Adrián Villar y a su pareja, quien es el padre de Adrián Villar. Maricel Linares había emitido un comunicado informando a la opinión pública que había ocurrido un accidente con un vehículo que estaba a su nombre, pero que sin embargo ella desde hace varios meses no utilizaba. Se solidarizaba con la familia de la víctima y pedía esclarecer los hechos. Bueno, los hechos ya se han esclarecido y al parecer Maricel Linares, cuando ha emitido ese comunicado, ya sabía de quién se trataba, y se trataba del hijo de su pareja, Adrián Villar, quien horas antes de esa reunión en la que lo vemos al costado de su pareja entregando al culpable, al responsable de este atropello, sin nombre por la forma como fugó y cómo dejó morir a la deportista Lisette Marzano. ¿Cuál va a ser la versión ahora de Maricel Linares? Porque, ojo, también podríamos estar hablando de un encubrimiento, aunque hemos hablado con la especialista, con la penalista Romy Chan, y nos dijo una figura a la que podría acogerse Linares y salir bien librada. Vamos a escucharlo a continuación. Bueno, en el caso de la señorita Linares, en realidad existe una norma expresa en el Código Penal que señala que ella, por la estrecha vinculación que tiene con el investigado, no respondería penalmente por un delito de encubrimiento, ¿no? Lo que sí es claro es que tendrá que responder solidariamente con él, con el pago de la reparación civil que el Poder Judicial pueda ordenar por, obviamente, todos los daños causados, ¿no? Y todos los hechos causados, ¿no? Entonces, sobre eso sí responde civilmente, pero penalmente no. Así es, Marisol, y también vamos a poder hablar un poco de la identidad de estas personas, porque la información que hemos estado recibiendo es que se trataría de un amigo abogado de la familia, dueño de un estudio de abogados, quien acogió a Adrián Villar la madrugada del accidente, y lo aparentemente escondió para que la policía o las diligencias no puedan hallarlo en su vivienda en la cuadra 1 de Vandergen en Miraflores, Marisol. Precisamente vemos cómo este joven en las imágenes, ¿no es cierto?, cruza la pista y entra precisamente a este domicilio. ¿A quién le pertenece este domicilio? Pasó ahí la noche. Lo cierto es que lo que revelan estas imágenes, que todos los que están en estas imágenes sabían lo que había ocurrido. Y la periodista Maricel Linares, cuando sacó ese comunicado, ¿no es cierto?, diciendo, sí, ese carro está a mi nombre, pero ya yo no lo manejo, ¿no es cierto? Ella sabía perfectamente quién lo manejaba y sabía perfectamente lo que había ocurrido
esa noche del 17 de febrero. Estas imágenes son de las 3 de la mañana, precisamente del 18 de febrero, cuando se supone que este joven estaba en shock y estaba internado en una clínica y estaba allí, estaba conversando con su padre y con la pareja de su padre, Maricel Linares, y con esta pareja que ustedes ven allí en imágenes. Todos se saludan, todos conversan y luego este joven va a este domicilio en esa calle, precisamente. Y recordemos, lo decíamos al inicio del noticiero, Alejandro, lo que dijo el representante del Ministerio Público ayer. Ojo con lo que dijo el representante del Ministerio Público en la audiencia, ¿no es cierto?, donde se pedía el impedimento de salida del país de este joven. Terceras personas, incluso funcionarios públicos, habrían ayudado a Adrián Villar para que no se ponga a derecho. Fue lo que dijo precisamente el representante del Ministerio Público. ¿A qué funcionarios se refiere? ¿Se refiere a policías? ¿Se refiere a funcionarios de la municipalidad? Porque las imágenes tardaron muchísimo en hacerse públicas, Alejandro. Así es, Marisol, y un factor importante aquí es la justicia para quién se imparte. Podemos observar que esa persona con poder económico, con poder social, se reúne con una persona que es un abogado, que es el dueño de un estudio de abogados, intentan ocultar al responsable de este delito, de este atropello, y claro, después hemos visto que las consecuencias son que el Ministerio Público se cree a pie juntillas la tesis de la defensa de Adrián Villar y solo le dan impedimento de salida del país. ¿Acaso como no ha podido probar mediáticamente la estancia en la clínica, haber estado en shock, lo ha podido probar ante el Ministerio Público? Pues la respuesta es no, porque eso no ocurrió. Adrián Villar nunca estuvo en shock. Estuvo, como lo vemos en las imágenes, lógicamente preocupado por lo que había sucedido, pero lejos de estar en shock. Que claramente, si hablamos de un shock, hablamos de una persona que su sistema, todo su sistema corporal se inhabilita y ya no puede hacer nada. Inclusive, en este tipo de accidentes, cuando una persona atropella a otra y genera un impacto de este tipo, la ambulancia termina también atendiendo a esta persona por el shock traumático que tiene, el shock traumático real, y no en este caso de una fuga y después de un paseo en un parque para ver qué van a hacer con la situación, para ver dónde va a pasar la noche. Gravísimo, eso no es gravísimo justicia, lo que Marisol. estamos viendo precisamente en las imágenes que hemos mostrado esa noche en la edición central. Más temprano, el hermano precisamente de Lisette Marzano, Guido Marzano, se pronunció sobre la orden de impedimento de salida del país contra Adrián Villar. Escuchemos lo que dijo. Han intentado llegar a mi persona en 2 oportunidades a través de amigos, y recibí una llamada yo también el día sábado. Yo no tengo nada que hablar con esa familia. Claramente no me van a pedir disculpas, no. Yo me imagino que sus intenciones van por otro lado, ¿no? Nosotros vamos a ir por el homicidio culposo. Agravado, perdón. Claramente, como mencioné hace unos minutos, ya se perdió el efecto de la fragancia. Y bueno, no solamente es el chofer. Acá estamos entrando también que hay una omisión de información a través de una periodista que claramente sabía desde el momento cero quién era el causante de este accidente, ¿no? Entonces nosotros vamos a tomar las medidas, el 100% de las acciones legales para ir con todo el peso de la ley. Hubo una omisión de información, ¿no? Ayer descubrimos que supuestamente el chofer estaba en shock, no podía tomar ningún tipo de decisión, sin embargo fue a pedir ayuda, ¿no? Y se vio que estuvo en tránsito hasta las 2 de la mañana. Yo no entiendo. Declaraciones precisamente del hermano de Lisette Marzano, de Guido Marzano, tras esta orden de impedimento de salida del país contra Adrián Villar. Ellos van a ir, por supuesto, hasta las últimas consecuencias para encontrar justicia. Y ojalá que encuentren justicia. A esta familia se le ha destrozado la vida con la muerte de Lisette. Y lo peor es saber que este joven atropelló a Lisette y no paró para ayudarla, para saber cómo estaba, para llamar inmediatamente una ambulancia, a los bomberos, a Serenazgo, trasladarla inmediatamente hasta el hospital. Y tal vez
el final hubiera sido otro. ¿Qué hizo este joven? Fue con su padre y con la pareja de su padre, Maricel Linares, y con otra pareja que hemos visto en estas imágenes, a conversar, a ver qué cosa iban a hacer, a reunirse en este parque, a tan solo 10 cuadras, atención, de donde le ocurrió el accidente. Y este joven ingresa a este domicilio, no sabemos si a pasar la noche, pero ahí hay encubrimiento de estas personas que han llevado a este joven sabiendo lo que había ocurrido. Además, cuando él, la versión que al menos su abogado dio, es que estaba en shock y que fue internado en una clínica. Lo que vemos en estas imágenes, que ese estado de shock no fue verdad y no hubo ningún internamiento en ninguna clínica, Alejandro. Así es, Marisol, y podemos inferir y podemos asegurar eso, ¿no? Adrián Villar llegó hasta ese punto para no pasar la noche en su casa, y acciones inmediatas se necesitan en este momento. El Ministerio Público ya ha quedado evidenciado que también el Ministerio Público ha sido engañado. Entonces, si el Ministerio Público ha sido engañado y en base a ese engaño dio unas medidas bastante benevolentes, dicho sea de paso, a juzgar por todos esos elementos, porque las piezas del rompecabezas ya se van uniendo y las mentiras tienen patas cortas. Y podemos observar que ya todo va caminando en pro de buscar justicia para Lisette Marzano. Y eso no podemos perderlo de vista, Marisol. Acá se busca justicia para una joven cuyos sueños quedaron truncos para siempre por la irresponsabilidad de un joven que además se dio a la fuga y en ningún momento, por lo que estamos viendo en las imágenes, tuvo la intención de salir y ver qué se podía hacer. Él se fugó, simplemente dejó ahí a Lisette Marzano tirada y ya vemos qué pasó unas horas después. Se reunió con su familia y estaban tejiendo alguna cortada para poder huir de la responsabilidad. Gravísimo, gravísimo lo que estamos viendo. Vamos a seguir comentando porque